Hoy estamos acá con Martín Moreiro, psicólogo deportivo, para hablar un poco sobre la importancia, ¿no? de la psicología y lo importante que es dentro del mundo del deporte y más aún cuando competís a un nivel muy alto y exigente. Primero que nada, Martín, gracias por estar acá y No, no, por gracias a ustedes. permitirnos hacerte la entrevista. Bien, vamos a arrancar ya con la primera pregunta, que vendría a ser qué cambios o desafíos psicológicos suele atravesar una persona con discapacidad cuando decide dedicarse al deporte de alto rendimiento. Y de todo un poco, eh, ya partimos de la base de muchos prejuicios y creencias que hay en torno, limitantes, ¿no? En torno a las posibilidades de acción de cualquier persona con discapacidad. Y desde ahí, bueno, todo lo que puede ocurrir, tanto institucionalmente como socialmente, ¿no? Digo, desde las dificultades del acceso, de la posibilidad del movimiento, de contar con los materiales, de que se les dé la posibilidad. Recordemos que hay muchos deportes que, por lo menos en una parte más amateur, hasta que llegue el profesionalismo y los sponsors y demás, todo sale del bolsillo de los jugadores y demás del círculo íntimo. Y bueno, hay pasajes, hay entrenamientos, hay costos que hay que cubrir también. Y bueno, ni hablar de si la presencia o no de rampas, del material adecuado, el adaptado, de todo un poco. Exactamente, o sea, si ya de por sí una persona que no presenta ninguna discapacidad en el inicio se le complica, ya presentando una discapacidad y querer hacer algo que te apasiona realmente y ver que tenés quizás el triple de trabas, la mentalidad juega un rol súper importante, incluso más que una persona sin discapacidad. Exactamente. Bien, la segunda pregunta, ¿qué habilidades mentales crees que son indispensables para sostener un buen rendimiento deportivo en competencias de máxima exigencia? Y principalmente la concentración y la paciencia, el respirarla. A ver, son varias, pero en todo deporte siempre es un contacto y un encuentro con el alto rendimiento, con lo que eso supone, con la exigencia, donde podés entrenar toda la semana y sabés que hay uno o dos errores que podés llegar a cometer y te cambia totalmente el resultado. Competís con gente a la par, que, con la misma exigencia. Entonces, al tener la imposibilidad de equivocarte y también el entrenar y prepararte para eso, la concentración es fundamental, la atención, el poder resolver los problemas, porque bueno, también son milésimas de segundo en muchas ocasiones que tenés que resolver. Y también el adaptarte y la tolerancia a la frustración, ¿no? De decir, bueno, no salió, bueno, me preparo, me rearmo y sigo para la siguiente jugada. O lo que venga, ¿no? La siguiente ronda, la siguiente vuelta, o la siguiente curva, etcétera. Exactamente. Hablando en criollo, es poder también dar vuelta a la página en cuestión de segundos, ¿no? El que no te quede, por ejemplo, el otro día, ¿no? Yéndonos al Mundial, Messi erró el penal. Bueno, cambiar la mentalidad para decir, bueno, lo erré, ya está, pasó y bueno, por ejemplo, él logró meter dos goles más después de eso, ¿no? Exactamente. Eh, Incluso vi una jugada de Haaland que también la recibe mal, se le escapa por chocarse con un compañero y en vez de quejarse, se reanima, se vuelve a poner en el juego, recibe el gol, patea gol. Entonces exactamente. te da la pauta de, bueno, nada, seguir concentrado en el juego a pesar del error y, bueno, seguir estando atento ahí a lo que pide la jugada o la situación y poder seguir en juego, digamos. Exactamente. Y también poder estar, por así decirlo, presente en el momento, ¿no? Porque si bien, a ver, uno lo habla, ¿no? Yo en mi vida pisé una cancha de fútbol, sí fui como hincha, pero no, no estuve dentro como jugador. Pero tener a miles de personas mirándote, tanto en televisión como dentro de la cancha, todos los cuestionamientos, ¿no? Hay que saber manejar todo eso y quizás fingir demencia y hacer que no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Messi o mismo el de Haaland, ¿no? No solamente es el error, decir, le pifié en esta jugada, sino también el qué estará diciendo todo el mundo, literalmente todo el mundo, ¿no? O sea, saber Claro. controlar quizás esa ansiedad también. Sí, y más que controlar, el saber convivir y lidiar con eso, con la ansiedad, la presión, el estrés, y bueno, seguir concentrado en lo que tienes que hacer, que no es fácil, nada,
pero como bien decías, tenés la presión de la hinchada, de la gente que te está viendo dentro y fuera de la cancha, de vos que querés ganar el partido, que capaz no depende de todo vos porque son un equipo, pero igual tenés que seguir ahí en contacto, en el momento presente, y asumir y entender que un error más no define el partido, sino que tenés que seguir jugando. Bueno, ni hablar cuando lo trasladamos a cualquier tipo de deporte, ¿no? Exactamente. Bien, ahora volviendo o sigamos hablando un poco de las personas que presentan alguna discapacidad, quería consultarte si las experiencias de la vida de una persona con discapacidad pueden influir en su fortaleza mental como deportista y de qué manera. Sí, totalmente. Como todo, siempre hay una palabra típica en psicología que es depende. Y es que la realidad es que depende, porque según las experiencias que tuviste y el acompañamiento profesional o no que has tenido, se ve la diferencia después dentro del campo de juego. Del campo de juego, como bien puede ser el auto, Bien, cualquier tipo de deporte y disciplina, ¿no? Y en perfecto. discapacidad aún más, porque no solo son las limitaciones, como bien decíamos antes, institucionales y sociales, sino que también, bueno, cómo trabajás con eso y cómo se va generando esa fortaleza, ese seguir intentando, eh, el poder trabajar lo mental, no solo lo físico del entrenamiento. Entonces es un Exactamente. todo. Perfecto. Bien, ¿y cómo se trabaja la preparación psicológica para afrontar competencias largas, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo nosotros estamos hablando del Rally Dakar, ¿no? Que es una competencia que dura 15 días, que son 15 días que estás corriendo en el desierto durante horas, no sabes a qué hora vas a llegar, cómo vas a llegar, si es que llegás al próximo vivac. Entonces, ¿cómo es toda esa preparación psicológica, ¿no? Justamente para las competencias largas, con mucho cansancio, con todo el estrés que conlleva, por ejemplo, una etapa al Rally Dakar, y la presión, ¿no? Sí, la verdad que como cualquier deporte, y más acá, que son justamente tiempos muy acotados e intensos, es mucha preparación previa, demasiada. No solo a nivel físico del entrenamiento, sino también mental, como bien decías, eh, donde, de nuevo, no es un trabajo que lográs un mes antes. Es un Claro, trabajo que lográs con tiempo, con meses de anticipación, de hacer una prueba y ver cuáles son los errores comunes o en qué suele estar más flojo para poder reforzarlo, también en lo positivo para seguir reforzándolo, pero nada, en todo sentido, desde la tolerancia a la frustración, del manejo del estrés, la ansiedad, de los tiempos, la respiración, la concentración. Hay múltiples factores que uno va teniendo en cuenta y bueno, va a ir trabajando de distintas maneras, con distintas herramientas, para poder llegar lo mejor preparado a ese momento y que se reduzca un poco ese margen de error, que va a seguir estando, sí, pero sí, que se reduzca lo menor posible. perfecto. Sí, en el momento que aparezca el error, ten las herramientas justamente para no volverte loco, ¿no? Eh, Claro, herramientas previo y post. Previo, perfecto, durante y post. perfecto. Y ahora que esta pregunta también va de la mano con esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo se aprende o cómo aprende uno a convivir con el miedo, a equivocarte o por ejemplo a sufrir una lesión, ¿no? Sin que te afecte el rendimiento? Por ejemplo, en el Dakar, vos, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un piloto de moto va manejando, se puede equivocar leyendo el GPS y hace otra ruta. En el momento que te das cuenta, ¿cómo convivís con ese miedo a decir dónde estoy, qué tengo que hacer, cómo sigue esto, ¿no? ¿Cómo arreglo este error, ¿no? O mismo esto de decir previo a una largada, ¿no? Como volvemos a hablar de las motos, ¿no? Que es la categoría, creo yo, con más riesgo. Ujú. ¿Cómo evitas los pensamientos de decir me puedo caer, me puedo lesionar, puedo tener un accidente fuerte? ¿Cómo manejas todo eso? Y mira, me puedo poner teórico o volverlo resumido, pero sí, como decíamos antes, son meses de preparación donde según el libro que lea el psicólogo deportivo va a ser el enfoque que va a llevar a cabo, Bien, pero el que suele predominar es el enfoque en la conducta y cuando tenés en cuenta eso, desde un marco más TCC, cognitivo-conductual, se pone mucho énfasis en lo que ocurre inmediatamente antes, durante y después de determinada conducta. Y conforme vos tenés toda esa información, vas a ir diseñando las herramientas de las intervenciones. Y con meses de trabajo y distintas herramientas y demás, ya has mejor preparado, entendiendo que, de nuevo, los pensamientos, la ansiedad, etcétera, no los podés controlar.
son inevitables. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante los mismos, cómo tenés esa capacidad para recuperarte y seguir en juego, Claro, cómo tenés esa posibilidad de gestionar la ansiedad, no controlarla, gestionarla. Y perfecto. así con toda dificultad que aparezca, digamos, volvemos a lo mismo, vas haciendo ese análisis funcional de la conducta, vas teniendo en cuenta todas las variables o las que se pueden observar, las que uno vea que tienen más impacto e incidencia en el deportista, y vas generando y gestionando esas herramientas. Perfecto. Bien, ahora quería consultarte en qué aspectos puede ayudar un psicólogo deportivo a mejorar el rendimiento de un atleta. Ya estuviste mencionando algunas cosas, pero también qué otros aspectos puede encarar, ¿no? El psicólogo en el deportista. Y en todo sentido, también creo que depende mucho del el margen de apertura que haya y el enfoque del objetivo que se construya junto al deportista. Si su objetivo únicamente va a ser salir campeón o salir entre tal y tal posición o mejorar determinado aspecto deportivo, vas a ir en busca de eso. Y si también en consonancia, ¿no? Surge esta cuestión de, por ejemplo, lidiar mejor con la ansiedad, con el estrés, con el error, también van a ir objetivos asociados ahí. Depende de lo que se va estableciendo. Muchas Perfecto, veces se da por hecho de, bueno, se trabaja con la ansiedad, el estrés, y sí, es verdad, pero también hay veces que al ser de alto rendimiento y en poco tiempo, hay veces algunos psicólogos deportistas y los deportistas en sí mismos que se enfocan y se orientan más en los resultados y otros se enfocan quizás más un poquito en la salud mental, claro, que parece que debería ser así, pero no siempre dan los tiempos para eso. Entonces, la realidad, lo ideal es que un buen entrenamiento con tiempo y con disciplina se vaya pudiendo gestionar esas herramientas, como decíamos antes, temas de manejo de ansiedad, del estrés, los errores, esa tolerancia a la frustración, eh, el manejo de expectativas, la resolución de problemas. bien, perfecto. Mira, a mí me gustó esto que mencionaste sobre la salud mental, ¿no? Y va muy de la mano con esto que te quiero preguntar, que es, ¿cuándo crees que un deportista debería empezar a trabajar con un psicólogo deportivo o un psicólogo convencional, ¿no? ¿Es cuando ya aparece un problema o también ya como parte de su preparación? Y mira, lo ideal sería que sea como parte de la preparación. El Bien, tema es que como todo, vos tenés que hacer, saquémoslo de psicología. sí, sí, Todos tendríamos que hacer anualmente estudios médicos. ¿Cuándo solemos ir? Cuando nos enfermamos, cuando exactamente. tenemos un problema. Entonces, no es casualidad que muchos acudan cuando tienen ataque de pánico, cuando tienen ataque de ansiedad, cuando están deprimidos, cuando, etcétera, la sintomatología que se presente, incluso insomnio. Eh, el tema que muchos de esos es entendible y es totalmente común dentro de ese deporte, pero conviven con eso y no se dan cuenta hasta que llega un punto máximo de desborde, Claro, entonces ahí es donde acuden a consulta. Lo ideal es poder acudir previo, porque incluso hay algunos de estos factores que se presentan, pero que no se le da cabida, o que quizás no está, pero que puede atenderse a tiempo y realmente dar más herramientas y poder abordarlo adecuadamente. perfecto. Sí, es muy importante eso lo que vos mencionás, porque de hecho hay muchos deportistas, ¿no? Que han tenido un futuro muy grande, ¿no? Pero no han podido aguantar toda la presión. Caso más claro es Delphi Pignatielo, la nadadora argentina, que era una gran referente de lo que es la natación o la rutina de natación argentina. Y lamentablemente le ganaron las críticas, le ganaron lo que pensaban las personas, lo que decían, ¿no? Ahí en ese caso se puede ver una falta muy grande, ¿no? De un trabajo psicológico previo y durante, ¿no? Su carrera. Sí, incluso más allá de lo psicológico, también a nivel contención. Recordemos que uno no solamente es deportista, también tiene los vínculos, también tiene otras áreas de su vida, y donde hoy más que nunca las redes están presentes para bien o para mal. Y entonces es también difícil poder abstraer, ya a uno como persona le pasa que no hay diferencia del jugador cuando va en calidad de hincha que calidad de persona. Vos lo ves al Exactamente. jugador, no lo ves a la persona, entonces le exigís que rinda. Entonces hay todo un panorama ahí que se queda trastocado. Y como vos bien decías, también muchas presiones, estrés, ansiedad.
un montón de cuestiones que a ellos, si todos lo presentamos en la diaria, ellos el doble incluso. Claro. Bien, perfecto. Me gustó esto también que mencionaste sobre los vínculos, ¿no? El entorno de una persona. Y aprovechando esto, quería consultarte qué rol cumple, ¿no? La familia, los entrenadores y justamente el entorno cercano en la confianza y en la salud mental del deportista. Y son fundamentales. Son una pieza fundamental porque tanto en su presencia como en su ausencia influyen directa o indirectamente en su desempeño, en su desarrollo como persona y como jugador. Tanto familia como entrenadores. Si vos tenés un entrenador que en la primera de cambio que te equivocás, mira para el costado, putea o te marca el error de una forma agresiva, Sí, no va a ser lo mismo a aquel que te sabe acompañar un poco mejor, que es más compasivo, más empático. Esto hablando de entrenador, ni hablar a nivel familia, a nivel amistades, pareja, etcétera. Como todo, todos los vínculos nos hacen, nos constituyen, nos influencian en mayor o menor medida, y también radica ahí la cuestión de las debilidades o fortalezas que uno va a ir construyendo en el desarrollo personal y profesional. claro. Y esto, volviendo, ¿no? A las personas con discapacidad, es creo que incluso aún más importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros entrevistamos a Isidre Esteve, piloto español del Dakar, que él sufre cuadriplegia. Es decir, que del pecho para abajo no puede mover el cuerpo. Y él nos comentaba que cuando decidió volver a correr, su familia no quería saber absolutamente nada, ¿no? Con eso. Vos, esto más que nada un consejo para las familias, ¿no? De los deportistas con alguna discapacidad. Les recomendás que traten de pararle un poco el carro o que lo apoyen a su medida, pero que lo apoyen y no le metan más miedo, ¿no? Al deportista. Y voy a usar la vieja confiable de él, depende. Claro, Es decir, hay casos donde más allá de la complicación física y discapacidad y demás, hay casos donde realmente hay una cuestión más de salud de base que es conveniente preservar. bien, Y hay otros casos donde también se pone en juego justamente el deseo del deportista con el cuidado de la familia. Y hay veces que van de la mano y otras veces que chocan. Entonces, poder contemplar eso y apoyar es un factor fundamental, pero como todo, como siempre decimos, depende del caso. Eh, Estamos siempre en ese interjuego entre el querer y el poder, entre lo que uno desea y también el propio cuidado de la familia, que es reentendible, claro, porque la verdad es que no deja estar esa preocupación, pero también uno quiere ver bien al otro y saber que hay decisiones que marcan, que dejan huella. Está bien, no es lo mismo no poder competir a los 18, pero saber que puedes competir a los 25, a claro, que saber que es tu última competencia, posibilidad de participar y que te lo impida todo tu entorno. Y son cuestiones, decisiones que no son fáciles y son difíciles de digerir muchas veces. Entonces, en la medida que se puedan poner de acuerdo, conversarlo ante todo y respetar el deseo, la voluntad del deportista, genial. De nuevo, hay situaciones que requieren hacer un paso al costado y otras que quizás un poco más de apoyo estaría mejor. Pero bueno, eso siempre es cada interna familiar y es un mundo. perfecto. Me gustó mucho esto lo que dijiste de querer y poder, ¿no? ¿Cómo tratás con una persona? Porque, a ver, el deportista de por sí ya es una persona, vamos a hablar en criollo, una persona loca, ¿no? Una persona Mm. apasionada. Que cuando escucha la palabra no, es como se vuelven locos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratás justamente con una persona? Hablemos tanto de discapacidad como de un deportista sin discapacidad, ¿no? Ambos casos. Ujú. Eh, el decirle, bueno, que la persona te dice, quiero hacer esto, quiero lograr esto, pero justamente al presentar una discapacidad, por ejemplo, bueno, esto lo puedes hacer, pero no puedes hacer esto. ¿Cómo encarás esa situación y cómo lo encaminás a él, ¿no? A entender qué sí y qué no, ¿no? Hasta dónde puede. Porque quizás en su cabeza dice, sí, yo puedo, pero la realidad es que quizás en su cuerpo no. Entonces, ¿cómo se lleva esa situación y cómo lo encaminarías a entenderlo?
Y depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, si se tratase, no sé, de una determinada ejecución deportiva, podés confrontarlo con esta situación y decirle, bueno, probá a hacerlo o probemos a hacerlo y ver esa limitación real si se puede o no se puede, por Claro, ejemplo. Ahora, hay otros casos que no es tan visible, que es todo un trabajo que lleva tiempo para llegar a competir o no, y entonces uno de antemano ya sabe si están las posibilidades o no, y si el deportista quiere aceptarlo o no, es un trabajo que lleva más tiempo. Y justamente, nada, depende mucho de, justamente, como decíamos antes, del apoyo de familia, de ver la voluntad del deportista y también de concretarlo con los hechos concretos y reales, de la realidad cruda de, bueno, ¿es posible o no es posible? claro, ¿Están nuestras posibilidades? Contrastarlo con esa realidad. E incluso llegando a esta situación donde decíamos, de donde se pone en riesgo la vida del deportista, porque hay deportes que lo son, bien, sí, y también la posibilidad de plantear, bueno, mirá, yo trabajo en estos términos, o podemos trabajar bajo esta lógica. Vos querés ir por fuera, sabiendo lo que eso implica, y ahí se pone en juego otra discusión, de claro, hasta qué punto se puede acompañar, y también, como decías, esa tolerancia al no. Hay que saber también uno las limitaciones propias, tanto físicas como del deporte, y a nivel de edad, salud, etcétera, ver que está realmente al alcance y que hay cuestiones que, bueno, requerirá otro trabajo de aceptar que también hay veces que las cosas no se dan como uno quiere, pero se puede dar otra meta inferior o de otra manera. claro. Eso también es otra posibilidad. Exactamente, siempre la idea sería buscar un plan B, un plan C, pero para que la persona también se sienta conforme, ¿no? Decir, bueno, te doy un poco de esto, pero algo que puedas tolerar. Porque ya vimos que quizás Sí, no se puede, pero darle otras opciones. sí, incluso por lo menos salir de esa dicotomía de blanco-negro y hacerle entender que las cosas no son sí o sí A o B, sí o no, sino Claro, que hay grises y en esas tonalidades de grises hay más opciones y posibilidades. Puede ser competir, no competir, salir primero, segundo, tercero, haber participado, que parece un premio menor, pero depende de cada circunstancia, se siente como un triunfo. claro, Sin ir más lejos, Cabo Verde, por ejemplo, en el Mundial, no ganó, no salió en octavos, no pasó de fase, pero sí de repente agarró y puso en la vista de todos a Cabo Verde en el mapa. Y eso es un exactamente. triunfo también. Y cada uno lo va a ir midiendo con distinta vara, ese triunfo. Y va a ir adaptando y adecuando sus expectativas a las circunstancias. Claro. Es que sí, es todo, digamos, por así decirlo, un efecto dominó, ¿no? Porque donde tocas algo ya empiezan a caer todas las fichas, ya sean positivas o negativas, ¿no? Te juro que podría estar hablando de este tema 10 horas porque es súper interesante, ¿no? Ver cómo funciona la cabeza, primero de una persona y segundo de una persona que es deportista. Porque como te dije hoy, el deportista de por sí es loco, es alguien apasionado, lo vuelvo a repetir. Entonces es muy bueno el análisis, ¿no? De cómo funcionan esas mentalidades. Bien, Sí, 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 hay mucha rigidez y mucha estructura muchas veces. No, uno no llega al alto rendimiento de la noche a la mañana. Hay mucha disciplina, muchos años de sacrificio. eh, Nada, en todo deportista, tanto con como sin discapacidad, claro, ya sea con o sin apoyo, con preparación psicológica previa o no. Entonces, cada uno toca aportar su grano de arena para lograr que ese deportista pueda tener un desempeño óptimo y después pasaremos a definir qué es ese desempeño óptimo, qué metas alcanzar, de qué manera, qué claro, herramientas y de qué forma trabajar y exactamente. demás. Claro, como lo mencionabas vos, ¿qué podemos alcanzar? La copa, por así decirlo, ganar el Dakar, ¿no? Volvemos al tema Dakar. Mm, O el haber participado. Que terminar un Dakar, yo ya he tenido la suerte de hablar con pilotos y todos mm, coinciden lo mismo. Ya el terminar el Dakar, terminar las 15 etapas, los 15 días, ya es el mayor logro que puedes tener. Más allá de ganarlo o no. ah, Entonces, está bueno esto de vos decir, plantear qué objetivos se pueden. Bien, totalmente. ahora, volviendo, ¿no? Enfocándonos en las personas con discapacidad, ¿cuáles son los prejuicios más frecuentes que todavía existen sobre justamente las personas con alguna discapacidad dentro del mundo del deporte?
Y como todo depende en cada ámbito, pero la realidad es que siendo discapacidad hay mucha limitación, mucha infantilización, el pobrecito, uy, mirá, mirá hasta dónde llegó, no sé si va a poder, pero bueno, es un montón. Y no deja de ser una persona más, como todos, que sí, obviamente tendrá limitaciones más obvias o menos obvias, que tengan más movilidad o menos movilidad, más o menos imposibilidad, pero que no deja de ser un deportista de alto rendimiento que está ahí como todos y que una vez que se quitan esos prejuicios, nada, no deja de ser alguien que está buscando su sueño. Claro. Digo, no quiero sonar muy Cris Morena y demás, ¿no? Pero a fin de cuentas es alguien que está persiguiendo su sueño, independientemente de la condición que tiene, y que muchas veces ya la limitación parte de uno mismo, ni hablar de ese entorno o sociedad que nunca se cansa de opinar, juzgar o bueno, omitir opinión. Exactamente. Que de hecho esto hasta le puede ser contraproducente, ¿no? A las personas con discapacidad. Les puede jugar muy en contra el hecho de que los traten como nenes, ¿no? Ahí puedes estar incluso abriendo una herida mucho más grande de la que ya hay. Por algo que parece tan... algo tan inocente, ¿no? Porque uno quizás no lo hace de maldad, pero es... Yo siento que hoy en día la gente todavía no está acostumbrada o preparada, ¿no? Eh, Como para poder relacionarte con una persona con discapacidad, ¿no? En el sentido de que lo primero que hacen es lo que vos mencionaste, hablarles como nenes. Sí, sí, incluso te digo, yo he trabajado y sigo trabajando en discapacidad, y la verdad es que lo observo hasta en los mismos compañeros de trabajo. Y Claro, no por una cuestión de vulnerabilidad, de infantilizar, sino más bien del cuidado, desde el preocuparte por el otro y decir, ay, mirá, lo cosita, no sé qué. Y va con el cariño del mundo, pero claro, también uno sigue fomentando esa infantilización de una u otra manera. exactamente, quizás, Y, sí, no, no, y siempre ligado desde el cuidado o desde el cariño, pero también hay una mirada implícita de, uy, pobre. claro. Y el desafío es correrse un poco de ese lugar y ver a la persona que con sus limitaciones hay que generar esa autonomía y también ver a la persona que hay detrás y bueno, acompañar como se puede, dando ese espacio. Claro, exactamente, dejar un poco de lado la lástima, si se quiere, Claro, y permitirle o darle también su espacio para su independencia. exactamente. Bien, y ya vamos con la última pregunta. Que esto, ponete en el rol que quieras. Como que estás Ok. en una sesión, estás hablando justamente con una persona con discapacidad frente a frente. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere empezar a competir y que sueña quizás con llegar a lo más grande, ¿no? Al alto nivel. Ok. Uf, en principio le diría que más allá de lo que desea alcanzar, que esté o no a nuestro alcance, vamos a hacer lo posible por justamente acompañarlo de la mejor manera posible y en pos de lo que él desee y también cuidando, preservando su salud. Desde ese lugar, nada, que pueda insistir, que pueda persistir, esté esa confianza, que esté esa sinceridad, porque bueno, hay muchas cosas que no se terminan de contar, que sepa que va a ser su espacio para poder abrirse, poder contar y trabajar distintas herramientas, pero que también va a requerir un esfuerzo, un compromiso, que no va a ser algo a tomarse a la ligera, que vamos a trabajar, y principalmente le voy a decir que no deje de perseguir sus sueños, que a fin de cuentas pueden estar más cerca, más lejos, más alcanzables, inalcanzables, que pueden tener distintas maneras, pero que vaya atrás de eso que desea, porque a fin de cuentas desde ese deseo es lo que nos pone en movimiento y si estamos acá en esta vida para algo es justamente para ir atrás de aquello que deseamos. Después, de nuevo, pueden haber un montón de adversidades, de dificultades, vamos a ir buscándole la vuelta. Y si no se puede, bueno, iremos trabajando en aceptar esa dificultad y ver de qué otra manera podemos alcanzar eso. Pero que vaya atrás de aquello que le permita vivir esa vida que quiere vivir. Perfecto, me encantó. Ese final creo que va a ir en todos lados. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Siento que fue recontraproduktiva, como te dije hoy, estaría 10 horas hablando de este tema.
porque si algo que me gusta, bueno, son los deportes. Y también Ujú. algo que me gusta mucho es la psicología, cómo funciona, viste, la mente de una persona. Entonces, nada, fue un placer escucharte, que nos hayas enseñado tanto, porque en media hora de entrevista, no sé si vos te diste cuenta, pero la cantidad de información y enseñanza que nos dejaste fue increíble. Hoy me puse en modo panadero tirando facturas. Estuvo muy bueno, me Pero bueno, encantó. la Y verdad que lo mismo, me encantó, muy buena charla. perfecto, muchas gracias. Y también si querés aprovechar a dejar, no sé si tenés Instagram, redes donde la gente te pueda encontrar y pueda contactarse con vos, ¿no? Sí, obvio. Bueno, gracias por el espacio, por convocarme. Espero haber transmitido algunas certezas o información o algunas herramientas. Y nada, mis redes serían martinmoreiro.psi. Si querés te lo escribo acá en el chat o... Dale, perfecto. martinmorero.psi, el liceo Exactamente, de psicólogo, psicología, lo exact- que quieran. exactamente. Perfecto. Bien, entonces ahora con la edición después va a aparecer acá en pantalla. Así que De ahí una. lo vamos a estar poniendo al perfil. Y nada, agradecerte de vuelta, Martín. Fue un gusto tenerte acá. No, muchas gracias a vos. Ahí va.